Bueno, creo que estamos arrancando. Ay, genial. Bueno, gracias por acompañarnos en este nuevo vivo de Niña Mamá. Hoy es un día especial porque la verdad es que tenerlo a Juan Carlos Escobar acá acompañándonos con la película para charlar sobre el embarazo no intencional en la adolescencia y bueno, también una serie de temas más que estuvimos charlando hace un ratito para compartir con ustedes. Para mí es un orgullo, así que estoy muy agradecida. Vamos a ver si ya está por aquí Juan, aquí. Estamos un poco nerviosos, pero bueno, hay mucha gente con muchos corazoncitos que nos están tirando. ¿Cómo Hola, estás, Juan? hola Andy, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bienvenido. Muchas Y bueno, gracias. vamos a arrancar a ver cómo nos sale. Dale, Paciencia, ruego que no se caiga ninguna conexión de internet, sino paciencia que lo vamos a ir resolviendo. Se escucha bien a ambos, ahí nos dicen. Bueno, nosotros preparamos un poco un diálogo, pero obviamente que está abierto a que puedan intervenir las personas que nos están escuchando. Tengo también a Andrea Perner, compañera de la peli, que va a estar ahí atenta para ir tomando nota de cosas para que no se nos pasen. Y también agradecerle a Juli Bilic que está grabando esto para que después podamos tener el material. Bueno, un poco quería presentar, Niña Mamá es una peli documental para aquellos que no la conocen, que filmamos durante 2018. Filmamos en dos hospitales públicos del conurbano bonaerense, queriendo ir al encuentro de las protagonistas finalmente de la peli, que son estas niñas mamás, fuertes mujeres, para mí muy valientes, eh, que transitan, bueno, durante el rodaje, ¿no? Estaban transitando embarazos, muchos, la mayoría no intencionales, muy difíciles en contextos de muchas vulnerabilidades, de derechos vulnerados, y también otras jóvenes mujeres que llegan a los hospitales con complicaciones por abortos clandestinos e inseguros. La peli es muy dura, pero bueno, también nos pone, ¿no? El compromiso y la voluntad también de seguir pensando y articulando desde nuestros lugares en pos de que las mujeres consigamos todos nuestros derechos, ¿no? Un poco ese es mi punto de vista. Es una película que si bien pensamos desde una idea muy cinematográfica, que fue también se fue moldeando a medida que íbamos como acercándonos a este mundo en los hospitales. También tiene una pulsión y una necesidad por ser una herramienta, por eso es que al no tener las salas de cine y los espacios de debate colectivos después de ver la película, estamos Mm. abriendo estos diálogos para que, bueno, que la peli también pueda aportar y ser puente, ¿no? De cómo se está trabajando Mm. el embarazo en la adolescencia y otros temas que vamos a tratar. Bueno, una breve introducción, así que gracias Juan Carlos, director de Adolescencia y Juventudes. Es así, ¿no? Así es. Así es. Así es. Bueno, no, a Juan lo conocimos en el proceso de investigación. Fuimos a buscar información, datos, cifras, un poco desde una perspectiva cómo empezar a abordar la película. Luego esos números, esas estadísticas e informes y bueno, y trabajo realizado
fue mutando, fue modificándose a lo largo de lo que para nosotros tenía que ser la película, que es esta invitación a transcurrir desde la emocionalidad o no sabría sino qué palabra poner, desde el cine, digamos, desde el arte, esta problemática. Así que un poco lo que queríamos era poder volver a esa etapa, ¿no? De que todo lo que la película hoy son las voces de las chicas, bueno, poder comprender un poco más qué está pasando a nivel país, a nivel estructural, y también, bueno, cómo es este Plan Nacional de Prevención en el Embarazo No Intencional en la Adolescencia, ¿lo dije bien? Bueno, eso, poder conocer un poco las políticas que están llevando a cabo y bueno, ver qué va surgiendo de esto. Bueno, antes que nada, agradecerte el espacio, ¿no? La verdad que hace unos años cuando nos encontramos para pensar un poco la película y ahí también poder compartir el trabajo que se venía haciendo desde el programa en ese momento, las investigaciones que se habían hecho también en relación a esta realidad. Creo que la verdad que la película, a mí lo que me pasó fue como conmocionarme, digamos, ¿no? Poder pensar en los números que uno a veces analiza en relación a estas situaciones, bueno, ponerle rostros, nombres, ¿no? Historias, y un poco también me recordó a cuando yo me formé en el hospital de Tucumán, en la universidad, y tuve también una pasantía dentro de todo un piso que había de embarazo adolescente en la maternidad más grande de Tucumán, que además es una de las más, digamos, una de las maternidades con mayor parto en Latinoamérica. Y ahí un poco lo que pasaba es que, digo, había cierta naturalización de estas realidades, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de no había una problematización de este fenómeno o de estos eventos, digamos, ¿no? Y también cuando uno empieza a pensar o después como a trabajar o investigar, ¿no? Digo, estas realidades tienen que ver con una multiplicidad de vulnerabilidades que se ponen en juego, ¿no? A la hora de pensar en estas trayectorias vitales de estas chicas, porque, digo, claramente acá hay una cuestión, digamos, de género, hay una cuestión de clase, ¿no? De realidades socioeconómicas, de contexto macro, que hacen que en general en nuestro país y en toda Latinoamérica los embarazos en la adolescencia no planificados en general son de las chicas con mayor índice de vulnerabilidad, digamos, ¿no? Entonces, digo, ahí hay una cuestión también de brecha y de inequidad sobre la cual es fundamental trabajar. En nuestro país tenemos alrededor de 2.500 chicas que son madres por año menores de 15 años, es decir, chicas que tienen entre 10 y 14 años. Y ese dato que nosotros tenemos, digo, no da cuenta de toda la realidad, porque en realidad lo que nosotros medimos son los nacidos vivos de niñas que tienen 10 a 14 años, ¿no? Entonces ahí, digo, hay un montón de situaciones en donde probablemente hayan terminado en aborto espontáneo o provocado y que no se registraron, con lo cual en general los embarazos, ¿no? Son más, digamos, nosotros no tenemos número de embarazos en sí, el dato que utilizamos es el de nacidos vivos, ¿no? Y ahí hay otro dato importante con el cual nosotros siempre trabajamos, y es lo que se llama intencionalidad, ¿no? Es decir, si en ese momento de la vida esa chica había buscado su embarazo, y cerca del 80% de los embarazos en niñas de 10 a 14 años son no intencionales, ¿no? O sea, en ese momento de la vida esa niña no estaba buscando un embarazo. Después, ¿qué pasa con el transcurso del embarazo, de la maternidad, poder pensar en cuestiones de deseo, todo lo demás? Es como otro capítulo, digamos, ¿no? Pero en el momento
digamos, prácticamente del alta de la maternidad en unos registros que se tienen en hospitales públicos de nuestro país, nosotros sabemos que el 80% no había planificado el embarazo. Entonces, sobre ese 80% de chicas hay que trabajar, digamos, ¿no? Ahora, hay un estudio también bien interesante en relación a que las chicas de clases más acomodadas también tienen una no intencionalidad alta, digamos. Sin embargo, no tienen parto, ¿no? Entonces ahí hay de vuelta una diferenciación de clase muy fuerte, de pertenencia, en donde las chicas de sectores más vulnerables no tienen acceso a toda la información y si la tienen tampoco tienen acceso a cuidado o a métodos anticonceptivos seguros o a interrupción legal del embarazo, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay como una de las cuestiones fundamentales a trabajar, digamos, ¿no? Nosotros usamos digamos, hay varias investigaciones que se fueron haciendo en Latinoamérica, en nuestra región, con respecto a estas situaciones, y hay un grupo que es CLADEM, que es el Consorcio Latinoamericano por Embarazo Seguro, habla de embarazo infantil forzado, digamos, ¿no? O sea, es decir, todas estas situaciones son donde no solo pueden ser embarazos producto de violación o de abuso, sino que aún habiendo consentido, esa niña o esa adolescente no tiene las herramientas para cuidarse o para interrumpir un embarazo si lo desea. Entonces, no deja de ser una maternidad forzada también, digamos, ¿no? Sí, a mí hay algo que me llamó mucho la atención, que digamos, me cuestionó también mis opiniones y preconceptos. eh, Era esto también bueno, llegó y ahora lo voy a tener, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Como, y por ahí muchas de ellas, no solo las que aparecen en la película, ¿no? Sino también las que fuimos como conociendo, porque estuvimos bastantes semanas recorriendo los hospitales y bueno, asistiendo a las entrevistas de los equipos de salud. También que por ahí muchas tenían información. Eso también, Uh-huh. digamos, más allá de que esa información eh, sea, a ver, compleja, digamos, o una información que, eh, no sé, algunas te podían enumerar los métodos anticonceptivos, ¿no? El tema es, ¿qué es lo que sucede, no? O sea, creo que la película, o por lo menos esa experiencia a mí, me hizo preguntar qué es lo que sucede, digamos, eh, y ahí me doy cuenta que es muy complejo, que hay un montón de aristas y violencias, digamos, más que aristas, digamos, violencias que se van como encontrando en los cuerpos de estas niñas, ¿no? Eh, que, a ver, yo confío también en la autonomía que tienen para poder decidir, o por lo menos cómo acompañar lo que les va pasando, ¿no? Uh-huh. Pero sentí eso, las sentí solas. Ellas mismas ¿no? En sus relatos aparece la soledad y aparece también, por ahí sí, información, pero después como, sí, una imposibilidad de encontrarse con otros caminos posibles, ¿no? Como si hubiese un destino, algo predestinado en esos embarazos no intencionales. Sí, bueno, ahí yo creo que hay como una cuestión digamos, de género y que tiene que ver también con nuestra estructura y nuestra tradición en relación a la maternidad, digamos, ¿no? Esta cuestión como de la maternidad como destino, digamos, y ahí creo que hay algo todavía para trabajar fuertemente. Y otra cuestión es que muchas veces nosotros sabemos que no, digamos, el conocimiento a veces no es suficiente, ¿no? Para una toma de posicionamiento o para llevar a la práctica un comportamiento determinado a la hora de una práctica sexual
en cualquier edad, pero sobre todo también en la adolescencia, en donde también hay una cuestión ahí de exploración, hay muchas cosas que se ponen en juego a la hora de consentir, digamos, ¿no? Y ahí, obviamente, que el rol del varón es también fundamental, ¿no? Digo, una de las cuestiones que hablábamos incluso antes nosotros era, bueno, la película está muy feminizada, digamos, ¿no? O sea, tanto el personal de los equipos de salud que atienden, como las propias chicas, digo, ahí falta como un componente sumamente importante y que tiene que ver precisamente con este desdibujamiento de los varones en los roles sexuales y reproductivos, digamos, ¿no? Pero también, digo, sobre todo pensando en el universo de las adolescentes menores de 15 años, no tenemos que olvidarnos que la mayoría de estas situaciones pueden ser productos de relaciones no consentidas y productos de abuso sexual. Sabemos que en Argentina el consentimiento válido para relaciones sexuales son los 13 años y que muchos de los casos de embarazos en menores de 13 responden a abuso y que a pesar de que los datos son muy imperfectos, se sabe que la mayoría de los casos de abuso sexual en la infancia proviene del entorno cercano de la niña, digamos, ¿no? Entonces, digo, un padre, un tío, un hermano, algún otro familiar, un abuelo, y eso también hace que el círculo de complicidad, de silencio, de culpa, sea muy grande, digamos, ¿no? Entonces, en general, una de las cosas que pasa en el sistema de salud es que estos casos llegan muy tardíamente, digamos, ¿no? Las chicas por temor, por ocultamiento, incluso por desconocimiento de su propio cuerpo muchas veces, no llegan, digo, ante la primera falta de menstruación, ¿no? Muchas veces se dan cuenta cuando llegan con una panza, digo, y un embarazo de 5 meses, 6 meses, digamos, al primer control, en donde ya también hay muy poco, digo, como para trabajar preventivamente en ese sentido, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, ahí un poco estaban comentando, creo, o sea, cuando detallaba esto de la información, también sucede, porque acá me queda anotado esto, ¿no? De la falta de conocimiento, sino de acceso a los métodos. Bueno, es integral, ¿no? Es por ahí falta de información, a veces falta de acceso a los métodos anticonceptivos. La película también tiene algunas escenas ahí bastante fuertes, ¿no? Una chica que llega... o en el relato aparece que en su embarazo anterior había solicitado una ligadura que el hospital no pudo garantizarle y luego vuelve con otro embarazo con la misma demanda y otra vez una emergencia sanitaria, ¿no? Cuán importante es también ir sacando, digo, acompañar, en este caso desde el cine y obviamente desde un montón de formas posibles y de militancias, desandar todos los mitos, ¿no? A veces las mujeres no es que solamente abrimos las piernas y nos tenemos que bancar, sino que seguramente hay un tránsito de una vida, una decisión, una imposibilidad, una falta de acceso. Y también me parece muy importante el rol que tienen ahí los equipos de salud, las médicas, o sea, en la película, como vos decías, encontramos un montón de mujeres ahí sosteniendo no solo su profesión desde un lugar médico, ¿no? Sino intentando como llevar adelante la salud de una manera integral, ¿no? En aportando información. Me acuerdo, ahí la vi también a Sole Cartazo, que se sumó a vernos, que participó en la peli, y para mí fue alucinante conocer cómo trabaja ella, ¿no? Que sí, es ahí... clave el encuentro ese, ¿no? De salud, en donde no solo, perdón, termino esto, no solo es atender a la emergencia, sino poder en ese preciso momento poder acompañar y dar cuenta de que hay una referencia, ¿no? Hay un lugar a donde pueden contar también las adolescentes, que son, bueno, equipos que atienden de otra manera, ¿no?
Sí, a Perdón. mí ahí me parece que, ahí ya me parece que también es fundamental y en esto, bueno, se vino haciendo todo un camino, ¿no? Y es como reconocer a los adolescentes como sujetos sexuales, digamos, ¿no? Entonces también en ese sentido creo que la posibilidad de garantizar la educación sexual integral en las escuelas, desde el inicio de la primaria y en las familias, y a su vez el acceso a métodos anticonceptivos, digo, creo que tiene que, digo, debe responder a esta mirada hacia los adolescentes desde un lugar de autonomía y seres sexuados, ¿no? Y a veces esto también es como muy difícil desde las familias o desde el sistema de salud. Y cuando sucede la situación de embarazo, ¿no? Ahí hay como una culpabilización, en el sentido de decir, bueno, no se cuidaba, ¿qué estabas haciendo? ¿En qué estás pensando? Digo, ¿no? Toda esta cuestión también de carga culpabilizadora sobre, en general, las chicas, y después una fuerte referencia a lo cultural, digamos, ¿no? Bueno, como que en determinadas comunidades o en determinados contextos, ¿qué más se le puede pedir a esta chica, digamos, ¿no? Allí también esta cuestión de pensar el embarazo como proyecto de vida. En algunas chicas puede suceder, pero eso no es en el 100% de los casos. Si a una chica o a un chico, digo, hay posibilidades de alternativas para desarrollar una capacitación, estudio, trabajo, etcétera, no necesariamente el hijo o la hija, ¿no? Tiene que ser el proyecto, digamos, y sobre esto hay como mucho trabajado, digamos, ¿no? Yo creo que ahí nosotros hace un tiempo habíamos hecho una investigación, hay una compañera, Nina Samberlin, Victoria Keller, en el programa de adolescencia en ese momento, grandes compañeras que trabajan en todo este tema de salud sexual y reproductiva, sobre adherencia a métodos anticonceptivos, posparto, posaborto, y una de las cosas que veíamos era que las chicas se iban después con el método anticonceptivo que había fallado en esa relación sexual previa, digamos, ¿no? Entonces, esto que vos decís, digamos, por ahí la chica quería la ligadura tubaria o quería un DIU, por ejemplo, y el sistema de salud la manda a la casa de vuelta con preservativos o con pastillas, digamos, ¿no? Entonces también hay como una resistencia del sistema de salud a trabajar con estas chicas, digamos, ¿no? Y por otro lado, otra cosa también importante es la formación de la pediatría. Ahí también veía algunos comentarios. Los pediatras, digo, yo soy pediatra, tuve muy poca formación en relación a salud sexual, no sabía de métodos anticonceptivos hasta que empecé a trabajar con adolescentes, digamos, ¿no? Y muchas veces una de las cuestiones que pasan es que yo estoy viendo a un bebé recién nacido y ese es mi paciente o mi pacienta, ¿no? Y la mamá es una adolescente que supuestamente también tendría que hacerme cargo como sistema de salud, más allá de como pediatra, y en ese sentido no hay una direccionalidad hacia ella, digamos, ¿no? Un montón de chicas, por ejemplo, adolescentes que están en salas de internación de pediatría cuidando sus hijos, y la verdad que los pediatras preguntan muy poco si se está cuidando con alguna otra cosa, si está bien, ¿no? Digo, explorar un poco ahí en esa chica. Con lo cual, digo, hay como mucho para trabajar. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es despatologizar la adolescencia, ¿no? Esta mirada que tenemos sobre los chicos, los chiques, de que no saben lo que quieren, de que son irresponsables, de que no pueden tomar decisiones solos, ¿no? Creo que nosotros en Argentina tenemos un marco de derechos sumamente amplio que garantiza el acceso de adolescentes. En el año 2015 se actualiza el Código Civil y Comercial, ¿no? En donde plantea que adolescentes a partir de los 13 años pueden tomar decisiones relativas a su salud sin la necesidad del consentimiento de alguno de sus padres, digamos, ¿no? Y eso no quiere decir separar a la familia y dejar a la familia afuera, sino priorizar sobre todo la autonomía y la toma de decisiones de esa chica o de ese chico, digamos. Entonces, si un adolescente de 13 o de 14 quiere acceder a un método anticonceptivo o incluso quiere acceder a una interrupción legal del embarazo, el sistema de salud tiene que garantizárselo, no hay que hacer ninguna pregunta ahí, digamos, ¿no? O sea,
digo, una pregunta en general, sí, siempre hay que preguntar, pero me refiero no obstaculizando ese derecho de ese adolescente, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, tal cual, tal cual. De hecho, nos pasaba, voy y vengo con lo de la peli porque, bueno, nada, también está bueno Claro. escuchándote, recuerdo situaciones que nos han pasado que tenía que ver con eso. ¿Quién firma la autorización, no? ¿Quién firma la autorización? Y bueno, sí, obviamente, son menores de edad, pero a la vez es la autonomía de ellas si quieren o no participar, lo que para nosotros era lo más importante, ¿no? Cuando era no, es no y listo, y no se insistía sobre eso, y si decían que sí, que querían, lo fueron sosteniendo a lo largo del tiempo. Entonces, hay algo ahí que hay que me encontré con jóvenes con una idea también del mundo y una necesidad también de participar, de hablar, de contar lo que les pasa. Preguntan mucho sobre eso, bueno, ¿y cómo llegaron a esa naturalidad? Es cambiar, ¿no? Salirnos de ese paternalismo, de cómo Ujú. las vemos, cómo en realidad tienen más para decirnos que nosotros a ellas, ¿no? Bueno, hablo en femenino porque fueron todas mujeres las de la peli. Ujú. Entonces, eso es clave, ¿no? Cómo se consideran sujetos de derecho, ¿no? Me parece clave. Acá estaban preguntando bastante sobre, bueno, la educación sexual integral, cómo sería, cómo se coordina con el Ministerio de Educación, con el programa de ESI, si hay puentes armados de salud. Creo que, bueno, Sí, la ESI ahí, es clave, ¿no? sí, totalmente. Ahí me parece importante, digo, también destacar que el embarazo en la adolescencia en Argentina, ha venido descendiendo, ¿no? Desde el año 2015 exactamente, la fecundidad tanto en las niñas de 15 a 19, en las adolescentes de 15 a 19, como en las niñas de 10 a 14, ha venido bajando más a expensa de las de 15 a 19. Y ahí una de las cuestiones que nosotros creemos como responsable de ese descenso es, por un lado, la incorporación de el implante subdérmico, que es un método anticonceptivo de larga duración, a la canasta de métodos anticonceptivos, que se entregó de forma gratuita y en la primera estrategia, sobre todo a adolescentes que habían tenido un evento obstétrico, ¿no? Y por otro lado, creo que hay una cuestión, me parece fundamental destacar el trabajo que vinieron haciendo las organizaciones de la sociedad civil para garantizar la interrupción legal del embarazo, digamos, ¿no? Las socorristas, mucho después la red de profesionales por el derecho a decidir, han sido claves también para que las mujeres, las adolescentes, las niñas puedan acceder a la interrupción legal del embarazo de manera segura. Entonces, sin muchos datos, porque los datos son bastante dispares en todo el país, ¿no? Yo creo que eso también ha sido un factor que ha ayudado a descender el embarazo, o por lo menos la fecundidad adolescente. Y una cuestión ahí también, digamos, en esto volviendo un poco a lo de los factores de vulnerabilidad y a la cuestión también de brechas, de inequidad, también pensemos que la tasa de fecundidad no es la misma en todo nuestro país, ¿no? Hay una gran brecha en donde Capital Federal tiene una tasa de fecundidad por debajo a 1 cada 1000 niñas de 10 a 14 y, por ejemplo, Formosa tiene 4, digamos, o Tucumán tiene 2, o Chaco tiene cerca de 3, digamos, ¿no? Entonces, ahí también hay como una gran brecha e incluso en la ciudad de Buenos Aires hay comunas que se acercan más a algunos datos similares a Sudáfrica o al norte de Argentina, ¿no? Y otros en donde, por supuesto, son muchísimo menores. Entonces, claramente hay una cuestión de accesibilidad, ¿no? En donde esto se pone como muy en juego y por eso, necesitamos políticas públicas cada vez más enérgicas, digamos, ¿no? Con el Ministerio de Educación se viene trabajando mucho, la verdad que la gestión de los últimos 4 años ha sido muy difícil y creo que
más allá de toda la afectación económica que hemos tenido, ¿no? Y en donde el Ministerio de Salud dejó de ser ministerio para pasar a secretaría, por ejemplo, ¿no? Hubo un desarme muy significativo del Ministerio de Educación. Sin embargo, ahí batalló fuertemente el programa de educación sexual integral, que logró sostenerse también de la mano de este plan ENIA, y ahí, digo, se sigue como trabajando fuertemente. Nuestro país es federal, con lo cual, digo, por más que tengamos leyes sumamente de avanzada, también las provincias tienen autonomía para adherir, para tomar decisiones, y en ese sentido, la verdad que la lucha es bastante intensa, pero se viene trabajando fuertemente. Una de las patas que tiene este plan de prevención de embarazo adolescente, por un lado, es el acceso a métodos anticonceptivos, la compra de métodos anticonceptivos, el acceso a interrupción legal del embarazo para los casos de abuso sexual y en los casos en que habilite la ILE, el refuerzo de la educación sexual integral y un dispositivo en el que venimos trabajando, que es el de asesorías en salud integral en escuelas secundarias, en donde intentamos tender un puente entre salud y educación con profesionales de salud, ¿no? Que puedan de alguna manera generar un vínculo de confianza y de privacidad y de confidencialidad dentro de la escuela, que a su vez eso articule con el sistema de salud, digamos, ¿no? Y la verdad que estamos teniendo, digo, como resultados sumamente interesantes en relación a este rol de los asesores en las provincias, incluso en este contexto de pandemia también, poder pensar, digo, de qué manera adecuarnos, ¿no? O adecuar la cuestión de, digamos, de la accesibilidad de las chicas a métodos anticonceptivos, a consejería, a salud integral en general, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá había un comentario que acabo de pasar. Algunos se me pierden, pero bueno, cualquier cosa volvemos. Que sí, que marcan, obviamente, que esa accesibilidad también es mucho menor en los barrios vulnerables. Eh, bueno, un poco saber si hay algo específico. eh, intento como, a ver, por eso es importante seguir trabajando con la ICE. Uh-huh. Digamos, saber si hay algo específico también, no sé, imagino, bueno, perdón, ordeno un poquito. Eh, no soy entrevistadora, discúlpenme. Barrios más vulnerables. Vamos bien. Mm. Digamos, mucha de la población, por, bueno, conocimientos más de sentido común y también por mi documental anterior que se llama Pibe Chorro, también hemos abordado el tema de la adolescencia en sectores vulnerados. Muchos no están escolarizados, ¿no? ¿Cómo es? O sea, ¿hay posibilidad de tender estos puentes? ¿Qué se está haciendo o no? ¿Qué se piensa hacer? O si hay alguna mirada específica sobre población adolescente, que justamente son los que no están dentro de un sistema educativo por infinitas situaciones, muchas veces también por estos embarazos, ¿no? Que expulsan a las chicas digamos, entiendo que es difícil, o sea, que es más fácil pensar, ¿no? Desde nuestros lugares, hablo como en general, no por el Estado, sino desde nuestros lugares, decir, bueno, la escuela es un lugar, ¿no? Donde junta a un montón de personas, pero también estamos como no pensando en un montón de adolescentes que no van a la escuela. Y ni que hablar seguramente suceda de diferentes maneras en las diferentes provincias del país. Sí, digo, claramente, digo, ahí hay como un sesgo importante, digamos, ¿no? En relación a los lugares, digo, trabajar las asesorías en las escuelas claramente limita, ¿no? el universo de chicos a los que acceden, porque son los que están escolarizados, como vos decís. Hay una experiencia también que se viene desarrollando un poco más
más en menor escala, que son estas mismas asesorías o como dispositivos de base comunitaria, ¿no? Que están anclados en los CICs, por ejemplo, que son los centros de integración comunitaria, dan talleres, por ejemplo, y se trabaja precisamente con chicos y chicas no escolarizados, digamos, ¿no? Claramente que ahí hay como un desafío, digo, todavía mucho más grande, porque además las situaciones de vulneración son mayores, ¿no? Situaciones, digo, de chicos en situación de calle o con consumo problemático de sustancias, con lo cual la verdad que la accesibilidad es mucho menor. Por supuesto que centros de atención primaria o CAPSAs que trabajan realmente muy fuertemente en los barrios, con parroquias, con los centros comunitarios, con clubes, para darle accesibilidad a los chicos, digamos, ¿no? Un gran tema tiene que ver, por ejemplo, con el testeo voluntario de VIH o el test rápido para sífilis también. Digo, esos son también grandes problemas de salud, ¿no? Que afectan a la población y a un grupo más que a otro. Y me parece que ahí las estrategias también tienen que hacer sinergia, tienen que potenciarse, digamos, ¿no? O sea, no solo ofrecer métodos anticonceptivos, consejería, sino también test rápido, por ejemplo, de VIH y sífilis, y en eso también estamos trabajando. Y por otro lado, digamos, este plan de prevención de embarazo, que yo creo que tiene la potencialidad de ser una experiencia intersectorial, trabaja no solo salud y educación, sino que también hay un actor clave, es la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ¿no? Que es el órgano rector de la ley 26061, que es la ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y en donde de alguna manera también garantiza o intenta garantizar con distintos puestos la accesibilidad, sobre todo de estos chicos no escolarizados, por ejemplo, digamos, ¿no? Pero bueno, claramente hay mucho ahí para trabajar, digamos, en relación a pensar cuáles son los proyectos de estos pibes, ¿no? Y qué hace el Estado, qué hacemos las instituciones para poder facilitar esas trayectorias. Una cuestión ahí también como importante es pensar en relación a embarazo y escolaridad, y por ahí también en general uno hace como la asociación de que las chicas dejan la escuela una vez que se embarazan, y en verdad, por lo menos lo que las investigaciones quali que se vienen haciendo en nuestro país hace varios años, hay grandes investigadoras que ha dado nuestro país en este tema, dicen que en general las chicas abandonaron la escuela previamente a ese embarazo, digamos, ¿no? O sea, cuando quedaron embarazadas ya habían dejado la escuela. Entonces, digo, eso también refuerza de alguna manera que la escuela es un factor de protector para los chicos, digamos, ¿no? Sigue siendo el espacio en donde los pibes pueden socializarse y pueden hablar de algunas otras cuestiones, digamos, ¿no? Después, las que están escolarizadas y quedan embarazadas, sí, muchas dejan la escuela, a veces por vergüenza, por incompatibilidad, las instituciones son expulsivas. Tenemos marco normativo que garantiza la permanencia de las chicas en las escuelas. Bueno, eso también se da con distintas dificultades, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un programa histórico de alumnas, madres y padres, y la verdad que trabajan fuertemente para garantizar la permanencia de las chicas y de los chicos, padres también, dentro de las escuelas, y creo que eso también es como importante rescatar, digamos, ¿no? Sí, eso, digo, como pensando un poco en el tema de la escolaridad, digo, como factor protector clave para estas situaciones, digamos. Sí, digo, vamos pasando de temas en temas y también yendo y viniendo en la imaginación de quiénes son nuestros espectadores, ¿no? Porque entiendo que hay mucha gente interesada que viene laburando, que es profesional, que también milita estos temas, entonces por ahí hay cosas que parecieran un poco obvias, pero también me interesa que las digamos justamente para ampliar
las miradas sobre este tema, ¿no? Y poder desandar un montón de mitos. Bueno, esto es súper interesante, es cierto, ¿no? La mayoría de las jóvenes estaban fuera de la escuela cuando quedan embarazadas, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son los proyectos de vida posibles en ciertos sectores de la población, ¿no? Era una pregunta Ujú, también de niña mamá, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ujú. con estos embarazos y quiénes son y por qué llegan estos embarazos, ¿no? Eh, por eso, bueno, vamos y venimos con la información. Nos queda 15 minutos y se corta, así que quizás podríamos pasar a hablar un poco del contexto actual de pandemia, de cuáles son, digamos, la información que necesitamos saber o que te gustaría también compartir para que quede también como material de difusión. Y bueno, y después tener unos minutitos para cerrar. Sí, el contexto de pandemia, digamos, una de las cuestiones ahí que nos preocupó precisamente es el hecho de que los chicos dejaron de estar en la escuela, ¿no? La gran mayoría, por lo menos, de los que están escolarizados. Y eso también, digo, puede generar situaciones de mayor tensión, de mayor violencia dentro de los ámbitos eh, familiares, ¿no? Dentro de los distintos hogares, la realidad del quedarte en casa, obviamente que es muy variable en las distintas particularidades, ¿no? Entonces ahí también a nosotros nos preocupa mucho la cuestión de la salud emocional en las adolescencias, ¿no? Y el reforzar de que los pibes estén conectados entre amigos, entre compañeros, digo, esto es clave como para de alguna manera poder garantizar este aislamiento de la mejor manera posible. Nosotros la semana pasada sacamos unas recomendaciones para la atención de situaciones de autolesiones e intentos de suicidio en adolescentes. Esto es un tema que también es un gran tema tabú y en el cual, digo, los abordajes son muy variables y nos preocupaba enormemente que los equipos de salud puedan dar respuesta a este tema en este contexto, ¿no? No minimizar los estados de ánimo por los cuales todas las personas estamos transitando este aislamiento. Y ahí también, tomando un poco lo que dice la Organización Mundial de la Salud, considerar a la salud sexual y reproductiva como derechos esenciales dentro de la pandemia, digamos. Y esencial significa que si no se cubren, también corren peligro la vida de las mujeres, digamos, y de las personas con capacidad de gestar. Entonces, digo, no es que el anticonceptivo sea más importante que la medicación del diabético. Los dos son importantes, ¿no? Digo, porque uno ha escuchado también un montón de contraargumentos en relación a priorizar la salud sexual y reproductiva en tiempos de pandemia, digamos. Y ahí nosotros trabajamos fuertemente con el tema de asesorías virtuales. Estas personas que están trabajando o que trabajaban en las escuelas o en la comunidad con los chicos, lo están haciendo de una manera titánica, de manera virtual, a través de cuentas de Instagram, de los Facebook, de los equipos de adolescencia, desde los WhatsApp personales. Digo, yo ahí quiero rescatar el laburo de hormiga que están haciendo en las distintas provincias, en las localidades más lejanas, como el Soberbio, en Misiones, digo, para poder llegar y contener a los pibes en este contexto. La verdad que digo que es como emocionante pensar ese trabajo territorial de los equipos de salud, ¿no? Y el compromiso y de los equipos de educación, por supuesto. Ahí nosotros lo que decimos es que tienen que garantizar el acceso a métodos anticonceptivos. Si una chica va al centro de salud, que le den una caja de pastillas para 3 meses, que le den anticoncepción de emergencia para que tenga por las dudas y que le den preservativos también, digamos, ¿no? Y además no necesita un permiso especial porque es ir a buscar medicación, digamos que es esencial. Y lo mismo acceder a la ILE, la interrupción legal del embarazo es una emergencia y en ese sentido tienen que garantizarse también en este periodo de pandemia. El año pasado
nosotros sacamos este documento, permíteme, Andy, pasar el chivo, Sí. este documento que es una hoja de ruta para la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas. Si sale todo bien, está en camino de que salga con resolución ministerial para que esto pueda de alguna manera trabajarse en todas las provincias. Y lo que dice esa hoja de ruta es que una niña de 10 a 14 años que llega al sistema de salud, aunque no haya sido producto de violación ese embarazo y puede haber sido producto de una relación sentida, por ejemplo, de una niña de 14 años, tiene derecho a la ILE si esa chica quiere, porque lo que la evidencia muestra es que los embarazos en menores de 15 corren mucho más riesgo para la salud física, psicosocial de esa niña y también para el recién nacido. Digo, los casos de bajo peso al nacer o de prematurez son mucho mayores en niñas de 10 a 14 años que en adolescentes de 15 a 19. Entonces ahí entra en las causales violación y en la causal riesgo para la salud de la niña, ¿no? En los casos de menores de 15, entonces siempre tenemos que garantizarle el acceso a la ILE. Entonces esto me parece que es importante también remarcar. Y por otro lado, no quiero dejar de reforzar ahí como el rol de los varones, ¿no? Tenemos pendiente pensar qué pasa con los varones, por qué la educación sexual integral en algunos temas se los reforzamos a las chicas y no a los chicos, por qué habilitamos determinadas prácticas sexuales para los varones y no para las mujeres, ¿no? ¿Por qué pensamos que si una chica sale con varios pibes está mal vista, pero si un pibe sale con varias pibas es un ganador, ¿no? ¿Por qué, digo, pensar en estas cuestiones en donde la que se tiene que cuidar siempre es la mujer porque es la que pone el cuerpo? Digo, si no cambiamos esos mecanismos de educación en donde habilitan de una determinada manera a varones y a mujeres, esto va a seguir siendo un tema solo de mujeres, digamos, ¿no? Y ahí, digo, algo que también impacta de la película es la ausencia de varones, digamos, ¿no? De varones padres, de varones equipos de salud, digo, porque otro gran universo también es el sistema médico, en donde todas las cuestiones del cuidado en general son absolutamente feminizadas, digamos, ¿no? Y ahí también eso es un aprendizaje de alguna manera desde la medicina. Entonces creo que esto también es como uno de los pendientes en los cuales tenemos que trabajar fuertemente. Nosotros en la práctica de la pediatría, por ejemplo, yo te decía hoy, si viene un niño con un accidente doméstico, en general nosotros en la guardia, cuando yo me formaba, decíamos, ¿y dónde estaba la madre? Digamos, ¿no? O sea, dando por supuesto, tiene que cuidarse de que no se le caiga la olla al chico, es la madre y no el padre, digo, si es que hay padre, no sé, digo, ¿no? Pero inmediatamente sale esta cuestión y ahí, digo, el mandato de maternidad es sumamente fuerte y por eso creo, Jerez, no les perdonamos, ¿no? Que tengan autonomía sobre sus cuerpos y que quieran decidir sobre sus cuerpos y que una maternidad sea no deseada, cuando tenemos un montón de padres que se hacen los giles, que no pasan la cuota, que digo, y eso pareciera ser que no está tan problematizado, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí hay como una deuda como sociedad también a pensar los roles de maternidad y de paternidad. Hay centros de salud, el CESAC 41 de La Boca, hay un montón de otras experiencias que trabajan con madres y padres adolescentes, y la verdad que creo que es ahí como una punta fundamental para pensar, digo, desde políticas públicas también tenemos que hacer injerencia en el tema de licencia por paternidad, ¿no? Digo, ahí también, digo, hay una cuestión fundamental a repreguntarnos, y creo que la cuarentena nos está dando la posibilidad de estar todos dentro de la casa, ¿no? Y un poco también poner en tensión los roles tradicionales de cuidado y pensar qué está pasando con estos padres o con estos varones que están haciéndose cargo de sus hijos, no solo con las cuestiones recreativas y divertidas, sino también con el cambio de pañales o la cocina, además del teletrabajo, y creo que eso de alguna manera nos tiene que quedar en la memoria como para pensar
otros modos de relacionarnos, ¿no? Me fui un poco como afuera de la adolescencia, pero me parece que, digo, que de alguna manera todo como que habla de lo mismo, digamos, ¿no? En relación a Y se cómo empieza, educamos también a los otros. se empieza a fijar ahí en, perdón, no, no interrumpió mi hija, pero un gato que entró. Veníamos bien. No, y que en la adolescencia se empieza como a fijar también esto, ¿no? Cómo vamos a desarrollarnos en el mundo de adultes, y también se le exige a estos jóvenes también que asuman esas responsabilidades desde ese lugar, ¿no? Y bueno, y más a las chicas, digamos, que se encuentran ahí con y bueno, ahora me tengo que hacer cargo, ¿no? Como Claro, igual. Sí, sí, cerrando sí. esa posibilidad también de poder preguntarse qué puede, qué quiere, qué desea en ese momento, ¿no? También hay una Sí, seguro. imposición, por un lado, el cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Como lo decías vos hace un rato, el mundo adulto la tiene re clara, ¿no? Como, bueno, hay que hacerlo de esta manera, estas son las formas, cómo no te cuidaste, qué tenés en la cabeza, ¿no? Ahora te tenés que hacer cargo. Y en definitiva, Sí, total. después, esa subjetivización, no sé si está bien ese término, pero se va fijando desde ese lugar, ¿no? De cómo se van a también a criar esas y esos niños, niñes, ¿no? También es Sí, una sí, pregunta totalmente. si estamos Sí, como, y ahí insisto en el sistema de salud. perdón, Juan. Ah, no, no, decía que, digo, por eso también me parece que es importante, digo, yo siempre insisto en el sistema de salud, porque, digo, de ahí vengo también, ¿no? Y en la reproducción permanente de estos estereotipos y de estas prácticas, digamos, ¿no? Entonces creo Ujú. que hay ahí como mucho para laburar, digamos, ¿no? Lo mismo que con educación, por supuesto. Creo que la gestión de este gobierno, con la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, nos está abriendo un panorama también y una oportunidad única, ¿no? Para pensar, digo, cuál es el rol de las mujeres en los cuidados, cuál es el rol de los varones también, ¿no? Y qué políticas públicas necesitamos para democratizar un poco el tema de los cuidados. Ujú. Bueno, quedan 5 minutos. Esta hoja de ruta se puede encontrar en internet también, está disponible. Sí, todo lo que, digamos, todos los materiales de la hoja de ruta y todos los materiales que tiene la Dirección de Adolescencia y Juventudes se puede encontrar dentro de la página del Ministerio, que es argentina.gov.ar/salud. Y también no olvidarnos que existe el 0800 de salud sexual, 0800-222-3444. Desde cualquier lugar del país, ¿no? Pueden llamar en forma confidencial y anónima para preguntar cualquier duda con respecto a derechos sexuales y derechos reproductivos. También trabajamos, por ejemplo, el Instituto de Juventud tiene una plataforma que es Hablemos de Todo, ¿no? Hablemos de Todo también tiene contenido y material destinado a adolescentes, así que también podemos utilizar esa plataforma virtual y las redes sociales de Hablemos de Todo para poder llegar a consultar dudas, preguntas, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora paso yo el chivo, nuestro chivo. Dale. Y es que, bueno, Niña Mamá fue estrenada en marzo, el 5 de marzo, con la intención de tener ese empuje del 8 de marzo en las calles. Lamentablemente, o no sé, o no, o bien para cuidarnos, se suspendió toda la actividad cultural desde muy temprano, entonces la peli ahora pasó a una plataforma de video on demand para que pueda ser vista con un pequeño costo de alquiler. Nos parecía también necesario seguir cuidando a la película porque es nuestro trabajo, todavía no está liberada, poder mantener nuevas
así hasta que volvamos a poder vernos entre todos y ver la peli en la sala. Y bueno, a medida que fue pasando, que fueron a donar, los estamos donando a los hospitales donde filmamos, bueno, porque nos parecía también este compromiso que asumimos y también, ¿no?, a los grandes equipos que nos hemos encontrado, mayoría trabajadoras, que lo voy a decir, mujeres ahí sosteniendo, o sea, por un lado, ¿no?, cuestionar el lugar de cuidado y a la vez también revalorizar, visibilizar y demostrar cómo las redes de mujeres, en este caso, no quiero caer en binarismos, pero bueno, es lo que encontramos en el hospital, sostienen, acompañan, ayudan y están ahí poniendo el cuerpo, ¿no? Y hoy, bueno, más que nunca están ahí las trabajadoras de salud. Sí. Así que, bueno, la peli se encuentra en Vimeo On Demand. ¿Cómo? Eso, que no se pierdan la peli, los que no la vieron. Que puedan verla y de paso también aportan a los hospitales. Y bueno, esperamos igual pronto poder seguir compartiéndola de forma más democrática, ¿no? Vamos paso a paso. Pero bueno, eso es lo que nos toca hoy. Creo que nada más. Bueno, y nuestras redes, vamos a subir el video, este video, para que lo puedan seguir compartiendo. Y bueno. Me gustaría también aprovechar el último minutito como tucumano para pedir al Poder Legislativo de la provincia de Tucumán la adherencia, ¿no?, sin restricciones ni modificaciones de la ley Micaela. Tucumán es la única provincia que no adhirió todavía a la ley y creo que de alguna manera eso también, ¿no?, pone en juego esta cuestión, digo, patriarcal y hegemónica de manejar el cuerpo de las mujeres, ¿no?, sobre todo. Primordial, sí. Ley Micaela ya en Tucumán. También adherimos. Bueno, la lucha sigue. Más juntes, todos, y desde nuestros lugares, aquí estamos para acompañarnos, sostenernos y abrazarnos. Que podríamos hablar un montón de horas más porque se abren, ¿no? Son puntitas de iceberg cada uno de los temas que estamos tocando. Así que gracias, Juan, de verdad. Estamos como muy contentas. Y bueno, la vamos a seguir seguro. Gracias. Exacto. Bueno, y gracias a todos. Un abrazo para todos. Sí, todas que nos escucharon. Sí, muchas gracias a los que nos siguieron. Gracias. Sí. Bueno, ¿y esto se corta solo? ¿Corto yo? No sé, pero... Estamos ahí, no sé. Espera que se corte, un minuto, mientras vamos leyendo que nos dicen gracias y nos tiran corazones. Muchas amigas. Ahí, mira, salieron un montón. Bueno, creo que ahí ya va a cortar. Bueno, gracias, Juan. Gracias, un abrazo. Nos vemos.